del resto de la clase del martes. Todavía no subo eso, el video, por si acaso, al YouTube, por si hay alguien que está buscándolo, todavía no lo subo. Espero subirlo hoy. Que en verdad ha sido una semana un poco intensa, intensa, intensa. No intensa mal, pero ha sido una semana intensa, ¿sí? Entonces lo voy a subir hoy, entre hoy y mañana empiezo a subir todas las clases, espero terminar de subirlas todas hoy, ¿ya? Para que ¿cómo se llama? No se preocupen, ¿sí? El respaldo de la grabación. Como no están quedando aquí disponibles, lo estoy subiendo. Ya, chicos. Entonces. Como digo, vamos a ver, esto se enmarca todavía dentro de la primera unidad, como conversábamos, la primera unidad es súper larga, sí, probablemente estemos terminando la materia, yo creo que antes del 18, sí, probablemente antes del 18, y por esa fecha vamos a dar también las instrucciones de la primera evaluación, que va a ser una presentación, ¿ya? Entonces que un poco, es como si fuera una disertación, van a tener que hacer una disertación eh, online. Parece que ya lo habían hecho con algunos otros profes, me contaban. No sé si es verdad. Como yo no sé la verdad que pasa en en estos lugares, tengo que asumir que me dijeron la verdad. Así que va a ser una presentación. ¿Ya? Le vamos a dar la instrucción, nos tenemos que poner de acuerdo con la profesora, con la otra profesora, la próxima semana. Entonces, para que lo sepan, ¿sí? Va a ser una presentación, les vamos a asignar un tema y lo van a tener que presentar al resto de sus compañeros. Como si fuera una disertación. ¿Sí? Entonces, un poco esto es para introducir el tema del huevo, ¿sí? La producción de Chile, o sea, la producción en Chile de huevo, ¿eh? Está directamente relacionada con la cantidad de aves que hay, ¿sí? Obviamente, porque los huevos se obtienen de las gallinas, ¿sí? De todas estas gallinas que hay, que casi todas, que en su gran mayoría, ¿sí? 3/4 son para producción de carne, 1/4 es para producción de huevo, ¿ya? Entonces, como se dice ahí, ¿sí? No hay tantos productores de huevo, ¿sí? En verdad, la mayor parte de los productores de huevo o de los grandes productores de huevo, se concentran en la zona central. Como dice ahí, hay 300 productores y quizá, como dice aquí, un sexto, ¿sí? Un 20% de los productores van a concentrar el 90% de la producción. Ustedes lo han visto generalmente cuando uno va al supermercado, como mucho encuentra 3 marcas de huevo, ¿sí? O sea, está súper, súper, súper concentrada la producción de huevo en Chile. Y se dan cuenta, esto de aquí es muy importante, que el consumo en Chile de huevos, cada uno se come más o menos, un huevo diario, ¿sí? 230 huevos al año, cada persona. Esto obviamente que no es el huevo así frito, sino que el huevo también cuando uno hace tortilla o cuando hace, no sé, torta o queque, ¿sí? Ahí también está comiendo huevo, ¿sí? Por eso se dice que el consumo es cerca de 230 huevos al año, más o menos es como un huevo, ni siquiera cuánto será, un huevo cada día y medio, más o menos. Quizás un poquito más, ¿sí? Es harto, ¿sí? Ya sabemos por qué ocupamos la palabra huevo que termina en otra letra, ¿no? Por la cantidad de huevos que consumimos. Aquí se ve lo de la producción, ¿sí? Esto es los gráficos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, con ODEPA, y es lo que se ve acá. El 40% de la producción de huevos se concentra en la región metropolitana, el otro 20 gran por ciento, y mira, ahí ya tenemos 40 más 20, 60% de la producción de huevos entre la metropolitana y Valparaíso, O'Higgins el otro 10%, y después en las otras regiones es bastante bajo, ¿sí? Entonces se dan cuenta que tenemos entre Valparaíso, que aquí está de gris, la región metropolitana de amarillo, y O'Higgins tenemos 60 más 10, el 70% de la producción se concentra acá, ¿sí? El resto ya es marginal, ¿sí? 10%, 5%, pero todo en la zona central. Como coincide también en general los consumos de huevo y producción de huevo, acuérdense que por lo general en Chile, los lugares donde más se produce algo coincide también con los mayores consumos, ¿sí? Y con las zonas más pobladas.
generalmente, sobre todo el huevo, que como es un alimento que es de consumo, entre comillas, diario, ¿sí? Un alimento que generalmente está en las cocinas de casi todo el mundo, generalmente, de todas las personas, se explica que donde más viva gente, o sea, entre la región quinta, sexta y metropolitana, se concentra también la producción. Finalmente, la vida útil del huevo no es tan larga. En general, como se ve acá, la producción de huevo ha ido aumentando año a año. Estos son datos entre, lo voy a agrandar un poquito, ¿sí? Entre 2002, ¿sí? Y 2016. Se dan cuenta que la producción, tanto en cantidad de huevo como en toneladas de huevo, ha ido aumentando a lo largo de los años, ¿sí? Fíjese que en el año 2000 la producción de billones de huevos, o sea, estos son millones de millones, ¿sí? Era cerca de 1.000 billones de huevos y en la actualidad esto ya está llegando a los 1.200, sobrepasó, ya está llegando a los 1.400 billones de huevos. Probablemente en estos 4 años ya debe haber llegado a los 1.200, 1.200, 1.400 billones de huevos, ya debe haber llegado fácilmente. O sea, la tendencia de consumo de huevos ha ido aumentando. De hecho, esto tiene que ver también con unas campañas que hubieron hace algunos años atrás, que no sé si alguno o alguna se acuerda, que eran unas campañas que decía, cómete un huevo al día, y andaba por todos lados, y uno veía hasta en los paraderos de las micro, que decía, consumo de un huevo al día. Tiene que ver con eso. O sea, fue también una movida general, ¿sí? Eh, por eso ha ido aumentando el consumo de huevo. Y la producción, van de la mano. Estos son los principales países productores de huevo en el mundo, ¿sí? Se dan cuenta que China por lejos, ¿sí? O sea, los que han pedido comida china siempre traen un poquito de huevo, es un alimento base para la alimentación diaria en China. Miren, aparte que son millones de miles de millones en China los que viven, entonces eso tiene que ver con que el huevo es una base para gran parte de la alimentación en China, ¿sí? Gran parte de la alimentación en China, pero además tiene que ver con la cantidad de gente que vive. O sea, China supera con creces la producción de huevos de Estados Unidos y de India. Fíjense, o sea, Estados Unidos, que es el que le sigue, produce 5.000 toneladas métricas y China produce 30.000 toneladas métricas. O sea, China produce 6 veces más huevos que, que Estados Unidos. ¿Sí? Y probablemente si yo sumara todos estos pedacitos, de todos estos otros países, tampoco podría producir lo que produce China. Ahí se ve una vez todo lo que hemos visto en relación a las comidas y a los alimentos, se han dado cuenta que siempre China aparece como los principales consumidores, como los principales productores, ¿sí? Eso, como lo hemos explicado, se explica con el crecimiento de China en los últimos 20 años y se explica también por el poder adquisitivo de China, ¿sí? Por los hábitos de los cambios, o sea, han tenido muchos cambios en los hábitos de alimenticia en China, ¿sí? Es un país que, lo vuelvo a repetir, ¿sí? Para que no lo olviden, China, en este momento la clase media en China, que tiene un poder adquisitivo muy, muy grande, ¿sí? O sea, la cantidad de plata que maneja la clase media en China es muy alta. Y eso obliga también a que la producción de comida y la producción de alimentos y la producción de otros productos, ¿sí? También aumente. Y que por lo tanto las exportaciones de otros países hacia China también aumenten. Aquí se ve, ¿sí? Los tipos de producción. Esto es lo que se ve acá, ¿sí? Lo que está en azul, lo vamos a ver en un momento, son cuando se producen los huevos en jaulas, estas jaulas de batería, literalmente, lo vamos a ver en un momento, pero literalmente son pasillos, ¿sí? Como si fuera un pasillo de supermercado, pero en vez de tener las góndolas de producto, lo que tienen son torres de 10 pisos, ¿sí? De jaulas de gallina, con el mismo fondo que tiene un supermercado, es como un galpón gigante, ¿sí? Y tienen en cada una de esas jaulas 4 o 5 gallinas. Eso se refiere. Así se produce, así es la producción de huevos, ¿sí? Es como si fuera un supermercado donde lo único que ustedes encuentran son gallinas en reja, ¿sí? Luego en piso, que ya esto es como la producción, como si fuera en, en gallineros, ¿sí? Esto se refiere a la producción de piso en gallineros como los produce la gente en el campo. Y ese 2,5% que dice free range son las gallinas que, como si no sé si alguno ha visto a lo mejor en el supermercado o ha visto en algún lado que las gallinas libres, las gallinas que caminan, ¿sí? No sé si han visto esos huevos, alguno los ha visto. De gallinas felices, huevos de gallinas felices, ¿alguno lo ha visto?
Muy ¿Qué famosa, pues, profe. Sí, Y muy son las- cara. es más caro, po. Básicamente son gallinas que andan por el campo dando vueltas. ¿Sí? Eso se refiere. Y en el fondo así se asegura, hay poca producción, sí. sí, en Chile es súper poca, 2,5%. Ha ido aumentando en los últimos años, sí. Ha ido aumentando, pero es poco. Pero ahí está. Eh, como digo, es poquito, generalmente casi el 90% de la producción se produce en esto que yo digo es como un galpón lleno de gallinas. Es bien, nosotros una vez nos llevaron una avícola y es súper tremendo, ¿sí? Realmente, como te digo, es un galpón con una torre de 10 pisos de altura de jaula y el mismo fondo que tiene un galpón, así un supermercado, así, no sé cuánto será eso, 50 metros, y cuatro gallinas por jaula. Y así hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo. Lo vamos a ver una foto en un momento porque es bien impactante. Vamos a hablar un poquito de qué es el huevo, ¿sí? Si bien, yo creo que todos o casi todos los que tenemos acá, espero que sea así, si no es así me equivocaré, pero todos sabemos lo que es un huevo, ¿sí? Pero asimismo, ¿sí? Como hemos visto que hay una definición de lo que es la leche, hay una definición de lo que es un jamón, hay definición de lo que es un salame, hay definición de lo que es leche descremada, ¿sí? Hay definición de lo que es queso. También hay definición, ¿sí? Como por ley de lo que se produce, de lo que se define como huevo. Yo sé que es un poco ridículo porque uno todos deberíamos saber lo que es un huevo, pero muchas veces, y eso es, eh, vuelvo a repetir, algunos que no sé si lo van a ver, a lo mejor les subo la escena del clip, ese capítulo de Los Simpsons donde en el colegio no toman leche, toman lache, es porque básicamente no están consumiendo cualquier cosa. Y estas cosas son a veces importantes porque uno puede alegar al servicio del consumidor cuando lo que estoy consumiendo no respeta lo que dice la ley. Así que a veces, por ejemplo, no sé si alguno ha visto que muchos dulces de repente dice que tiene sucedáneo de chocolate y está bien, porque no tiene chocolate, ¿sí? Los famosos quilates o no sé, o incluso el Chocman, ¿sí? No tiene chocolate. Dice cubierto con sucedáneo de chocolate, que básicamente grasa con Profe, saborizante. Dime, el otro día compré sucedáneo de miel. qué raro. Sí, no lo había visto nunca, pero lo compré para repostería. ¿Y de qué está hecho? No lo sé, Debe no ser tiene azúcar, mucho, qué raro. debe ser como azúcar cocida, me da la impresión, con saborizante. Sí, Debe debe tener ser. alguna composición de la miel. Sí, qué raro. La voy a revisar, sí. Sí, súper raro. Para que vean. Sí, y es la primera vez que escucho de eso. Bueno, entonces ahí habla que el huevo, como dice ahí, es un cuerpo redondeado, tiene diferente tamaño, diferente dureza, lo producen las hembras de las aves u otras especies de animales, ¿sí? Básicamente porque hay mamíferos que ponen huevos, hay tortugas que ponen huevos, y por eso dice las aves u otras especies de animales. Reptiles, todos ponen huevos, ¿sí? Y como dice, contiene el germen del embrión y sustancias destinadas a la nutrición de este embrión. El embrión es, digamos, el animalito que está dentro del huevo. El huevo como función cumple ser la estructura biológica para la reproducción de aves y otros seres vivos, ¿sí? Le da alimento y protege al embrión y, como dice ahí, muy importante, es la fuente de alimento para los primeros días de vida del ave. Contrario a lo que uno piensa, ¿sí? En el caso de, pues, voy a hablar de la ave, ¿sí? El animal está vivo dentro del huevo, ya está vivo antes de que salga del huevo, ¿sí? El animal está dentro del huevo, es como una guagua. La guagua ya está viva dentro del útero, ¿sí? Antes de que nazca, ¿sí? En el caso del huevo es lo mismo, por eso dice que es la fuente de alimento para los primeros días del ave, porque esa ave está viva, se empieza a alimentar del embrión, de lo que está dentro del huevo, y luego cuando la ave sale ya puede alimentarse de otra cosa. Esto es básicamente cómo es un huevo, ¿sí? Habla un poco de lo que hay dentro de él, ¿sí? Esta cámara de aire, ¿sí? Estas chalazas que son las que afirman esta célula germinal, esta yema, ¿sí? La afirman, digamos, al resto, que obviamente cuando uno rompe el huevo esto no lo ve, ¿sí? Esta chalaza, este punto de unión, no lo ve, ¿sí?
Esta cámara de aire especialmente, como digo, la tienen porque el animal que está acá adentro, cuando este embrión se desarrolla, ¿sí? Se logra transformar en animal, necesita tener oxígeno, por eso tiene esta cámara de aire, ¿sí? Y ahí se ve la composición que tiene el huevo. Principalmente el huevo es agua, proteína y grasa, ¿sí? Eso es lo que tiene, ¿sí? Bastante proteína, bastante grasa. Esto, por eso se recomienda generalmente a la gente cuando tiene, no sé, tiene algún problema de alimentación, ¿sí? No estamos hablando de alergia alimentaria, pero algún problema de alimentación, siempre se le dan alimentos o se le dan derivados del huevo por los contenidos principalmente de grasa y de proteína, ¿sí? Acá está en más detalle, ¿sí? Un poco para que lo vean. Y acá se habla en el fondo, separa un poco los nombres y define un poco mejor lo que nosotros conocemos como la clara, en verdad se llama la albumina, ¿sí? Así se llama. Como dice ahí, tiene distintos tipos. Hay una más clara, más fluida hacia el exterior. No sé si alguno viste cuando pone un huevo, le parece que era que la parte central, la que está más cerca de la yema, ¿sí? Es más espesa y hacia los bordes es más líquida. Es por eso, ¿sí? Porque la clara, que aquí el nombre científico es albumina, ¿sí? Porque es más densa mientras más cerca está de la yema, ¿sí? Por eso dice que hay una parte fluida exterior, que generalmente es con la que uno se chorrea cuando no abre bien el huevo, ¿sí? Y una parte más densa interior. Esta está aquí, habla de la cámara de aire, las partes de la yema, ¿sí? Que también, si uno las pudiera dividir, obviamente que esto nosotros no lo vemos, pero tiene varias capas la yema. Y la cáscara, que es muy especial porque la cáscara que nosotros... Ay, voy a tratar de meter a Soledad, ¿sí? ¿Sí? Estoy tratando de meter a Soledad. Espera un poquito. Ahí está. Gracias, profe. De nada, de nada. Cuando sea así me avisas nomás y yo te llamo, porque a veces tiene problemas esto. Ay, Estamos profe, hablando, recién lo escucho. Gracias. estamos hablando del huevo, por si acaso. Estamos hablando de las partes del huevo. Arriba vimos unas cifras productivas y ahora estamos viendo las partes del huevo, por si acaso. ¿Ya? Aunque estamos todavía, es que también empezó un poquito tarde la clase, así que porque me equivoqué de ramo. Y la cáscara, ¿sí? La cáscara, como dice ahí también, muy importante, tiene capas, ¿sí? Y eso es muy importante porque estas capas son las que finalmente van a proteger el embrión. Y eso hacen, las características sobre todo de la cáscara del huevo, ¿sí? Hacen que nosotros podamos producirlo, del huevo de gallina, ¿sí? Hacen que nosotros podamos transportarlo tan fácilmente y producirlo tan fácilmente e incluso manipularlo tan fácilmente. ¿Sí? Como, no sé si todos saben, pero el punto más, uno trata de aplastar un huevo con las dos manos, presionando aquí en este punto y presionando en este punto, y es casi imposible romper el huevo, ¿sí? Si uno le pone un peso de 25 kilos aquí encima al huevo, en esta punta, ¿sí? El huevo no se rompe. El huevo se rompe por los lados, pero acá arriba en las puntas, el huevo no se rompe. Tiene mucha resistencia. No, obviamente que si uno le da un golpe se va a romper, pero estoy diciendo la resistencia aquí es muy alta. Todo eso tiene que ver con las características principalmente de la cáscara. Se ve ahí, esto es a nivel un microscopio electrónico, cómo se ve la capa del huevo, se dan cuenta, esto es el aire, esto que está aquí es el aire, y ahí va mostrándose el huevo cómo es. Sí, perdón, esto de acá es el aire, acá arriba. Esto es como se ve el huevo desde afuera, ¿sí? Desde de la capa más externa hacia adentro. Como digo, es muy interesante porque uno generalmente cree que el huevo es solamente, o sea, la cáscara del huevo es solamente una capa, y en verdad no, son distintas capas, ¿sí? Y aquí se ve que en general, yo digo, uno le copia a la naturaleza. Se dan cuenta, está la parte dura y después viene, o sea, está la parte esponjosa, ¿sí? Esta parte aquí es esponjosa que permite justamente, eh, como los golpes que pueda recibir el huevo los permite amortiguar, ¿sí? Y después viene, y acá afuera tiene una capa dura y abajo también tiene unas capas más duras. Todos los aislantes que uno ha visto generalmente son así, tienen una capa dura, una capa esponjosa y una capa dura, ¿sí? Uno le copia a la naturaleza. Entonces esta capa esponjosa, ¿sí? Permite la aislación, ¿sí? Permite los golpes, pero además, como esta capa es esponjosa, permite el intercambio de aire, ¿sí? El huevo, por si acaso esto es muy importante, y esto tiene que ver un montón con la inocuidad del huevo,
¿sí? El huevo, esta capa no es impermeable, no es 100% impermeable, ¿sí? Esta capa permite que entre y salga aire, semipermeable. ¿Y eso por qué es importante para la inocuidad? Porque quiere decir que si, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, que es lo que pasa a veces cuando los huevos con salmonela, si el huevo, ¿sí? Si la salmonela se transmite a través de la caca y la orina de los animales, ¿sí? Entonces, muchas veces los huevos, ¿sí? Que están manchados a veces con pipí o con caca de las aves, ¿sí? Como esta capa es porosa, no es impermeable, las bacterias logran penetrar esta capa y llegan hasta el huevo, ¿sí? Entonces eso es muy importante, ¿sí? Porque para términos de la inocuidad alimentaria, no importa esto, ¿sí? No importa conocer cómo es la cáscara y entender que la cáscara no es impermeable, ¿sí? Acá se ve, nuevamente, ¿sí? Estos son estos poros que yo digo que permiten el paso de aire. Todo esto es a microscopio electrónico, no, esto no lo vamos a ver ni siquiera con un microscopio común y corriente. Esto es microscopio electrónico, ¿sí? Nuevamente, como se ve, estos poros de traspaso de aire, que yo les decía que, no, esto es semi-impermeable, justamente ahí tenemos un poro, por aquí perfectamente pueden entrar bacterias, ¿sí? Y acá abajo estaría la clara, ¿sí? Aquí abajo, aquí estaría la clara, entonces aquí está el aire y por aquí entraría, ¿sí? Y aquí se ve más, ¿sí? Más detalle, y se dan cuenta que, nuevamente, y es lo que yo digo que esto es muy interesante que uno le copia a la naturaleza. Fíjense, esta membrana interna de la cáscara, que acá se veía aquí, que era esta capa interna, ¿sí? Esto, tiene la misma forma que los aislantes que uno a veces ocupa para las paredes de las casas, ¿sí? Es como un enrejado. ¿Se dan cuenta? Esta membrana que está al interior, antes de llegar a la clara, es como un enrejado, ¿sí? Igual que los aislantes, ¿sí? O sea, literalmente lo que tiene la cáscara es como esponja, esta malla que firma la esponja, y después una capa dura, ¿sí? Y hacia afuera después de la esponja, tiene una capa dura también. Entonces, es igual que un aislante, y esto permite también, ¿sí? La protección, finalmente, que el plan del huevo, digamos, el rol que cumple el huevo, que es proteger al embrión, ¿sí? Entonces, esto que uno de repente menosprecia, que es la cáscara, que uno la bota, y de repente, si uno mirar a detalle lo que es una mansa obra de construcción. Aquí, como digo, aquí vuelvo a repetir, acá está el aire, la parte dura, la parte esponjosa, ¿sí? Uy, ¿se escucha mucho el taladro? Chicos, chicas, están taladrando, no sé si se escucha mucho, No, profe, no se No, profe. escucha. ¿no? No, Me no, avisan nomás, si no me cagan, como ¿ya? música de terror de fondo. Ya, voy a hablar fuerte, voy a hablar más fuerte, ¿sí? Es porque yo no me escucho bien. Pero se escucha Están bien haciendo usted, arreglos arriba profe. y ya, me voy a acercar más. Y entonces aquí está, ¿sí? Lo que es la que está esta capa de protección, ¿sí? Como dice, el huevo, como lo menciona acá, ¿por qué no importa tanto? Porque tiene mucha fuente de energía, son 90 calorías por huevo, ¿sí? Además, las proteínas del huevo tienen, a lo que se refiere con alto valor biológico, es que es una buena, la calidad de la proteína del huevo es muy buena, ¿sí? A eso se refiere con el valor biológico. Y en general, entonces que hay gente que puede ser alérgica, ¿sí? Pero la proteína del huevo es una proteína que es fácil de digerir, ¿sí? En comparación quizás, por ejemplo, con las proteínas de algunas carnes, la proteína del huevo es súper fácil de digerir, ¿sí? Tiene también buen contenido de grasas, ¿sí? Y eso es importante, uno no puede, como, yo de repente hablo mucho de los Simpsons, pero como dice, uno no puede vivir de ensalada, ¿sí? Como le dice Homero una vez a Lisa, uno no puede vivir solo de ensalada. Entonces también el contenido de grasa es importante. Yo sé que hay algunos que son vegetarianos, eso no. ¿Sí? Y también tiene algunos ácidos saturados, grasas saturadas, pero es poquito, ¿sí? Y como dice, esta ácida grasa saturada en realidad no es tan alta, ¿sí? Y los poliinsaturados no es tan alta, como dice, una relación bastante baja, ¿sí? Si bien la ácida grasa, los saturados y los poliinsaturados, o sea, sobre todo los ácidos grasos saturados, no son supuestamente buenos para la salud, pero como tiene tan poquitos, ¿sí? Poquitos ácidos grasos saturados, ¿sí? Como dice, hay una relación bastante baja. En general, el consumo de huevo, como digo, no es mayor problema. Obviamente que si uno tiene problemas de colesterol, no se le recomienda consumir mucho huevo.
pero estoy hablando que para personas que en teoría como nosotros, yo hablo por mí nomás, pero que somos sanas, ¿sí? El huevo no debería ser mayor problema. ¿Sí? Es una buena fuente alimenticia, buena fuente de energía, buena fuente de proteína. ¿Sí? Y no es tan tóxico justamente porque la cantidad de ácidos grasos saturados, que son los que son tóxicos, es muy bajita. ¿Sí? Hay carnes que estos contenidos de grasa saturada son muy altos. Por ejemplo, la carne vacuno tiene mucha más grasa saturada. ¿Sí? Entonces ahí hay que tener ojo. ¿Sí? Como dice ahí, esto vuelvo a hablar un poco de la composición del huevo, ¿sí? Lo que tiene, dónde están las proteínas, ¿sí? Las proteínas principalmente se encuentran en la clara, ¿sí? Lo que dice ahí, se encuentran en la clara, habla de todo el tipo de proteína, ¿sí? También, como dice, hay partes de la clara que ayudan a fijar hierro, así que si uno tuviera problemas de, ¿cómo se llama? Cuando uno de anemia, el huevo también ayuda, ¿sí? Porque la clara ayuda a fijar hierro, ¿sí? Y además tiene un montón de otras proteínas dentro de la clara. Esto habla de todos los tipos de proteínas que vienen en la clara del huevo. Muchas, muchas, muchas. No necesito que se las sepan con detalle, pero para que entiendan que la cantidad de proteínas que hay en la clara del huevo son muy altas, ¿sí? Y cada una tiene un rol distinto, ¿sí? Generalmente el rol de estas proteínas, ¿sí? Generalmente tiene que ver con la textura de la clara, pero también, como dice acá, por ejemplo, esta proteína de acá, ¿sí? Tiene una función antibacteriana, ¿sí? Esta proteína que está dentro de la clara del huevo tiene una función antibacteriana. ¿Sí? Recuerden que finalmente esta proteína, ¿sí? Es para proteger al embrión, ¿sí? Y por eso tienen estos roles, ¿sí? Y acá está una proteína muy buena, muy importante, especialmente para la repostería. Esta de acá, la ovoglobulina, que es una proteína que está dentro de la clara, se dan cuenta, es la que produce la espuma cuando uno bate el huevo. Gracias a esta proteína de acá, uno tiene el merengue. Esta que existe. A esa proteína, a la ovoglobulina. Entonces ahí está. Estas proteínas que están dentro de la clara, cada una tiene un rol. En algunos casos tiene un rol, como dice ahí, de protección, pero también hay unas que son las que nos permiten, por ejemplo, hacer alimentos derivados desde ellas, como la ovoglobulina que nos permite hacer el merengue, agente espumante. No necesito que sepan todo el detalle, pero que sepan un poco que hay muchas proteínas dentro de la clara de huevo, ¿sí? Dentro de la yema, como dice ahí, ¿sí? La yema tiene otras características, ¿sí? Como dice ahí, son lipoproteínas, o sea que son proteínas con contenido de grasa, ¿sí? Que además de eso, dentro de la yema del huevo se concentra, como dice ahí, casi todas las grasas, ¿sí? Casi todos los contenidos calóricos, ¿sí? Ahí están, los famosos triglicéridos, el famoso colesterol, ¿sí? Todas las cosas que supuestamente hacen mal se concentran en la yema de huevo. Por eso también, muchas veces, cuando la gente está enferma y tiene problemas, dice que consuma huevo, pero que solamente consuma la yema, ¿sí? O sea, perdón, consuma la clara, perdón, que consuma la clara del huevo, porque la yema es la que concentra los triglicéridos, el colesterol, los fosfolípidos, que supuestamente son las cosas que hacen mal, ¿sí? Entonces, la clara, lo vuelvo a repetir, clara, concentración de proteína. Yema, concentración de lípidos, ¿sí? Digamos, de las grasas, ¿sí? Entonces, por eso el huevo dentro, como huevo como conjunto de clara más yema, muy buen alimento en general, porque tiene grasas y tiene proteínas, ¿sí? Vuelvo a repetirlo, claras, concentración principalmente de proteínas, yemas, principalmente, no únicamente, grasas, ¿sí? Los lípidos, ¿sí? Entonces ahí está. Yema tiene proteínas también, pero principalmente, ¿sí? Está construida de grasas, ¿sí? De lípidos. Ahí está. Entonces esto también explica por qué a veces también cuando uno cocina, a veces uno cocina con las yemas, a veces uno cocina con las claras, ¿sí? Porque si uno quiere, no sé, por ejemplo, aumentar la parte espumosa de algo, le echa la clara, pero si uno quiere aumentar a lo mejor
La textura, si uno quiere que el alimento que estoy produciendo tenga una textura más grasosa, ¿sí? Entre comillas grasosa, ¿sí? Seguramente va a trabajar con las yemas, ¿sí? Ahí está. Ya, vamos a partir, ay, se me perdió una diapo acá, la diapo intermedia. Entonces vamos a hablar ahora de la producción de huevos, ¿sí? De la producción. Me faltó aquí la diapo de transición, que están características del huevo, y aquí vienen las características de la producción del huevo. Ya, la producción del huevo, chiquillos, es media tremenda, ¿sí? Así como hablábamos de la producción de animales, que todas eran medias tremendas, ¿sí? Y hablábamos del matadero y todo eso, la producción del huevo también tiene algunas particularidades que las vamos a ver en un momento, que son medias, para la gallina son medias terribles, ¿sí? Vamos a partir hablando de las cosas iniciales, que generalmente es cuando se pone el huevo y cómo se separa el huevo, ¿sí? Entonces, se reciben huevos, ¿sí? Y lo primero que se hace, ¿sí? Es que estos huevos que están seleccionados, a partir de estos huevos seleccionados, yo obtengo mi gallina ponedora, ¿sí? No cualquier huevo me sirve para tener una gallina ponedora, ¿sí? No cualquier huevo. Ciertos huevos me permiten, así como uno necesita tener ciertos terneros, ¿sí? Que le permitían a uno la producción de carne, ¿sí? Con los huevos pasa lo mismo. Yo elijo el huevo y a partir de la selección de ese huevo yo lo crío, son huevos que son de un tamaño adecuado, que tienen una cierta cantidad de días, ¿sí? Lo crío ese huevo me da un pollito y ese pollito yo lo crío para que se convierta en una gallina ponedora. Eso es lo que dice acá, ¿sí? En el fondo yo le doy todas las condiciones a ese huevo para que ese huevo se transforme en una gallina ponedora, ¿sí? Para que salga del tamaño adecuado, para que salga en los días adecuados, para que en el fondo no tenga, porque muchas veces los pollitos chiquititos que salen, algunos salen medio débiles, la idea de las que aquí es que yo salga con un animal que sea bastante fuerte. Y el animal ponedor de huevos tiene que ser, dime. De cualquier huevo se puede sacar un animal, como usted dice, ¿cierto? No, hay huevos de tamaño especial, ¿sí? No de los huevos más chicos, no te puedo decir el tamaño exacto, pero se hace una selección de los huevos, ¿sí? No tengo el dato preciso porque no aparecía, lo busqué y no aparecía por ningún lado, pero resulta que... Pero, profe, mi pregunta iba a que si cualquier persona quiere incubar un huevo, ¿sirve cualquier huevo? ¿O no? Sí, sí, sí. De hecho, uno puede hacer el ejercicio, se tiene que ver con lo fresco del huevo. Si ustedes van al supermercado y ven que el huevo dice que la fecha de embalaje es 1 o 2 días atrás, probablemente si ustedes ese huevo lo dejan bajo la lámpara, abrigadito, el huevo se transforma en pollito. Probablemente. Ya, profe, gracias. Profe, Dime. pero los huevos no tienen que estar fecundados y las gallinas ponedoras están en jaulas, pu. Onda, ¿Ah? creo que colocan huevos del aire, como le dicen. Vamos a verlo ahora en un momento. Básicamente, yo sé que esto va a sonar súper, como decía un amigo, piensen que los huevos es la regla de la gallina. ¿Sí? Eso es. El óvulo. Sí, pues. Fíjate que el óvulo, como en el fondo cuando la gallina pone el huevo, sí, es un huevo abortado. Pero tú necesitas cierto estímulo. Ya vamos a hablar de los estímulos, ¿sí? Vamos a hablar de los estímulos un poquito. Pero sí, efectivamente, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de estos estímulos que se generan para que la gallina produzca huevos, que como digo son un poco tremendos, ¿sí? Pero gracias, sí, efectivamente, tenéis razón, sí, es que me perdí, me salté un punto, que viene más adelante. Efectivamente, lo que ponen las gallinas, sí, no es un huevo fecundado, tenéis razón, perdón, sí, tenía razón, sí, no es un huevo fecundado, es un óvulo sin fecundar. El huevo que nosotros comemos y producimos es un óvulo sin fecundar, gracias, sí, perdón, es que venía más adelante, me acordaba que venía más adelante eso. Gracias. Perdón de nuevo y gracias, ¿sí? Efectivamente no a partir de cualquier huevo yo puedo obtener un pollito, ¿sí? Yo tengo que tener, por ejemplo, ¿dónde se obtienen huevos con pollito? A partir de los huevos de gallinero, cuando yo tengo las gallinas mezcladas con los gallos. Ahí puedo obtener pollito, ¿sí? Cuando yo tengo estos supermercados, que yo les decía, estos galpones,
que no, ¿dónde los encuentro? Ya les muestro, sí. Cuando tengo estos galpones, ¿sí? Avícolas, ¿sí? Que básicamente, como digo, es un supermercado lleno de góndolas con huevos, ¿sí? Quiero ver si encuentro uno aquí. Ya tengo puros huevos de piso, ¿sí? Aquí se ven. Lo que tengo ahí, ¿sí? Aquí se ve. Este está, lo que tengo ahí, ¿sí? Como dice, son pura gallina hembra, sin macho. Ahí se ve. Le voy a mostrar una foto al tiro. ¿Sí? O sea, lo que ponen todo eso, ¿sí? Ahí está. No sé si se alcanza a ver bien. Por eso es lo que les decía. ¿Sí? Básicamente eso, es un galpón con ventilación y las gallinas están ahí. ¿Sí? Esto es. Así se produce. ¿Sí? No hay... Así es la producción en Chile de huevos. ¿Sí? No sé si se alcanza a ver bien. Y lo que tengo ahí es gallinas produciendo huevos sin gallos. ¿Sí? Sin producción, no hay gallos de promedio. O sea, el huevo que produce no es un huevo fecundado. No es un huevo, como dice ahí, como decía el compañero, no es un huevo que eventualmente se va a convertir en un pollito. Perdón, me estoy retractando lo que dije antes, pero esa es la verdad, se me había olvidado. ¿Sí? Entonces, aquí hay otro galpón, ¿sí? Para que lo vean, este se ve mejor. Entonces, cuando yo tengo los huevos de campo, es probable que produzca un pollito, porque tengo los gallos dando vueltas, ¿sí? Pero en este caso no, ¿sí? Lo que estoy produciendo son embriones que no están fecundados. Ahí está. Eso es lo que está. Esa es la producción. Y esto es un galpón chiquitito. Yo una vez vi uno que les digo, de verdad, tenía como 5 o 6 jaulas de gallinas para arriba, ¿sí? Este es chiquitito. Ya. Entonces lo que hago yo es que selecciono huevos fecundados, ¿sí? Como dice ahí, huevos fértiles, lo que dice ahí, huevos fértiles, que son producidos por una empresa que produce huevos fértiles, ¿sí? O sea, huevos que se cruzó la gallina con el gallo. Estos huevos se crían de manera especial, ¿sí? Y se crían de manera especial para que yo pueda tener una gallina del tamaño adecuado, ¿sí? Y a los 18 días, generalmente, dice ahí, el pollito rompe el cascarón y se eligen a los pollitos hembra, ¿sí? Se eligen a los pollitos hembra y se crían, ¿sí? Se crían. Se les vacunan, se crían, en estos galpones de crianza se les da cierta alimentación, ¿sí? Para que puedan desarrollarse bien. Y como dice, en el periodo de cría cumplen 17 semanas, ¿sí? Lo que dice ahí, 17 semanas, y luego de esas 17 semanas se llevan a estos galpones, a los famosos galpones de postura. Y ahí el animal se convierte en una máquina de producción de huevos. Literalmente eso es, ¿sí? Y esta máquina de producción de huevos, ¿sí? Pone huevos, como dice acá, ¿sí? Lo quiero poner aquí un poquito, me voy a saltar, ¿sí? Como dice, la producción de huevos, ¿sí? Dura 14 meses. Ese animal está produciendo 14 meses huevos. Ahí está, ¿sí? 14 meses huevos. Y después de ese momento, después de esos 14 meses, de ese un poquito más de años, ¿sí? Que está poniendo huevos, el animal, ¿sí? Ya deja de poner la cantidad de huevos necesario, ¿sí? No pone tanto huevo, no pone tanto huevo. Empieza ese animal a comer más comida que lo que pone huevos, y los costos de producción ya no alcanzan para cubrir, o sea, en el fondo sí, originalmente durante esos 14 meses iniciales el animal podía producir, por decir algo, no sé los números exactos, pero por decir algo, podía producir una cantidad X de huevos, ¿sí? Yo le daba, no sé, 10 de comida, el animal me producía 10 huevos, después yo le voy a dar 10 de comida y ese animal me va a estar produciendo 4 huevos, ¿sí? O sea, ya no es rentable. Y lo que se hace en ese momento es una cuestión horrible, ¿sí? Que yo, para que el animal pueda producir por un tiempo extra, ¿sí? Se hace la famosa pelecha, ¿sí? Que es que yo al animal, ¿sí? Le corto la alimentación, ¿sí? Le corto el agua y el animal empieza a perder pluma, queda así como el animal de la foto, ¿sí? Empieza a perder pluma, empieza a perder peso y producto de ese estrés que sufre el animal logra tener un segundo periodo de postura de huevo. Un periodo de huevo de postura de 30 semanas. ¿Sí? O sea, el animal tiene un periodo inicial de 58 semanas, que es lo que decíamos, 14 meses, donde pone un promedio de 330 huevos, o sea, pone más o menos un huevo diario, ¿sí? Un huevo diario. Y después de eso, le corto la comida,
le corto el agua, ¿sí? Por un periodo corto, ¿sí? El animal se estresa y el proceso productivo se reinicia. Y el animal, después de eso, pasa 30 semanas, vuelve a poner una cantidad de huevos extra, un huevo de menor tamaño, pero pone más huevos, y este animal así después se sacrifica y se mata, ¿sí? Así termina la vida de las gallinas ponedoras. No sé si me entendieron. Sí, ¿Me profe, entendieron? horrible. Es horrible, sí, es horrible. ¿Sí? Básicamente es como si ustedes les dijeran, ya chiquillos, hoy día, sí, vamos a trabajar por un año, vamos a estudiar caleta, sí, vamos a estudiar caleta, ya, y se sacan como nota, no sé, su promedio de nota es 5,5. Ya chiquillos, ahora les corto el agua, les corto la comida, vamos a pasar un tiempo sin comer, un tiempo sin tomar agua, sí, un tiempo corto, sí, y la hora, les quedan un mes más, donde sus notas van a ser promedio 7, pero lo van a pasar pésimo. Sí, porque no tienen ni comida ni agua. Entonces, como dice ahí, estos huevos que se producen después de la pelecha son de mayor tamaño, ¿sí? Y como dice ahí, de mejor precio. Eso es lo terrible, ¿sí? O sea, estos se lo producen porque así yo puedo sacar huevos más grandes. La pelecha se produce porque puedo sacar huevos más grandes, ¿sí? Y de mejor precio. Los huevos generalmente, mientras más grandes, mejor el precio. Entonces, Es es súper, te iba a preguntar como decía, ¿cómo? ¿Sí? justamente lo que le iba a la variedad de la Dime. gallina. Escucha, no la tengo anotada por acá. La variedad de gallina ponedora. No la tengo anotada. Pero el tamaño del huevo, nada que ver con la variedad. ¿El tamaño del huevo sí tiene que ver con la variedad? No. No. Las gallinas, Es por el cuando ponen huevo, producto. escucha, no te escucho bien. ¿Aló? Ahora sí, Ya. Dime. nada, yo pensaba que el tamaño del huevo era por la variedad de la gallina, por el tipo de la raza. Ah, no. Es que generalmente la gallina, el tamaño de huevo generalmente es más o menos parejo. Hay obviamente que está cierto tamaño más grande y todo. Pero el tamaño ese, cuando uno ve esos huevos grandes, cuando uno, por ejemplo, no, a veces en el supermercado uno no los encuentra. Generalmente cuando uno va a la feria encuentra los huevos de tamaño más grande, son los que se producen por Mayor, esto, por la pelecha. ¿Sí? Es bien cruel la pelecha, ¿sí? Como digo, el animal termina así, como el de la foto. ¿Sí? Y ese animal no me sirve para nada, ni para hacer sopa. ¿Sí? Ese animal se sacrifica y chao, después se incineran. Es como que digo, la vida de las gallinas ponedoras de huevo es súper penca, súper penca. O sea, están todo el tiempo encerradas en una jaula que debe tener, qué sé yo, 40 por 60, ¿sí? Más o menos. O 60 por 60 por 60 debe tener la jaula de la gallina. Que además no está sola en esa jaula, que probablemente vive como con 3 o 4 gallinas más. Pone huevo, les cortan un tiempo determinado, creo que son 2 días le cortan el agua y 7 días el alimento, o algo así, o 10 días el alimento y 2 días el agua. Y después de eso quedan así estresadas y vuelven a poner huevo. Entonces, Profe, dime. por eso hay que consumir huevos de gallinas felices. Sí, sí, lo que pasa es que lo mostraba al principio, lo que pasa es que la producción en Chile, aquí lo vuelvo a poner para que lo vean, de gallinas felices, que son estas de las 2,5, es re bajita, ¿sí? El 90% de la producción de huevos en Chile se produce en jaula. ¡Oh! ¡Ay, perdón, la me atoré! diferencia de precio Es muy alta, es muy alta. muy alta, es poco accesible para un público común. Sí, ahí está. Sí, es muy alta. Sí, no hay cómo sacar. O sea, hay que tratar, obviamente, pues, pero en el día a día, si tú sabes que un huevo te lo pueden vender por un huevo, te cuesta, no sé, pues, ¿cuánto está la caja de huevos? 1.600, 1.200, dependiendo, ¿sí? De 12 huevos, 1.800, 2.800, no sé.
No, sobre huevos, profe. La ¿Subieron? caja está a 4.500, creo, profe. 4.000 tanto, los 30 huevos. ¿En serio? Ah, pero la de 30. Pues yo no compro de 30, pues. Sí, yo vivo aquí, soy yo con mi polola y nadie más. Bueno, pero sí. Mi familia es de 6, imagínese. Bueno, Los huevos claro. compro. Ya está. ¿Cuánto es la caja de 30? Ah, 4.000 y algo. 4.000 y algo. Sí. Probablemente 4.000 y algo te salen 6 huevos de gallina 4.004. libre. ¿Sí? Taxi. Los Probablemente de salen gallina sí deben estar como a 5.000, 6.000 pesos la la familia. docena. Mm. Sí, sí, es así de diferencia de precio. No, pero digo, esto es así la producción. Digo, de verdad, chiquillos, o sea, yo no sé si vamos a poder, pero a lo mejor podríamos ver si hay, vamos a ver, ¿no? Porque como digo, vamos viendo concentrando, porque como hay mucha salida a terreno pendiente, tanto de este semestre como del anterior, vamos a ver si alcanzamos a hacer una salida a terreno y para ver si podemos ir a visitar una avícola. A mí me llevaron una vez a una avícola y quedamos todos medio traumatizados. Porque es un poquito feo, ¿sí? No es una cosa que uno diga, yo digo, incluso los planteles productores de chancho quizás huelen mal, pero al menos los chanchos están parados y se ven más o menos felices, no sé. En los de la gallina no, en la gallina no están muy felices, están todas estresadas. Bueno. Profe, ahí se hizo vegetariano. No, si yo como carne, me gusta todo, lo que pasa es que me gusta el sabor de las cosas, pues, entonces no me hice vegetariano. No he ido nunca a mataderos, yo conozco amigos que han ido a mataderos y después se hicieron vegetarianos en los mataderos, porque parece que el matadero es como, o sea, yo no sé, no juzgo a nadie, ¿sí? Eh, eh, pero sí quedé medio como espantado con la producción de huevos. Nunca pensé que era así, ¿sí? Nunca. Como, de verdad, para mí fue como plop, ¿sí? Profe, ¿qué pasa en la gallina esta con la pelecha que ocurre eso de nuevamente empieza la producción? ¿Qué ocurre en la gallina? Ya, lo que pasa es que esto pasa también con las plantas, ¿eh? Aunque no lo crean. Con todos los seres vivos. Generalmente los seres vivos, todos los seres vivos, el objetivo de todos los seres vivos en el mundo es, biológicamente, obviamente, no estamos hablando de las personas, ¿sí? Sino biológicamente, es dar descendencia, ¿sí? Sobrevivir, ¿sí? Entre lo más terrible, sobrevivir. Generalmente ustedes han visto que cuando las plantas se estresan un poquito, ¿sí? Por ejemplo, se hace mucho en la uva de mesa, producen más flores. O si uno regula un poquito, si uno le corta un poquito, ¿sí? O hace esta cuestión del anillado, por ejemplo, en los frutales, que es estresar un poquito la planta produce más flores, las frutas de mejor calidad. Con animales, en este fondo lo que estáis haciendo con este animal es que lo está llevando a un punto tan extremo en su ciclo biológico, ¿sí? Tan ahí que está como entre la vida y la muerte, que el animal dice, o más bien dicho, la biología del animal dice, tengo que sobrevivir y tengo que generar descendencia y produce huevos. Eso es lo que hace. Y además, como el animal dice, yo me estoy muriendo, tengo que poner un huevo que sea lo suficientemente grande para que ese huevo dure lo más posible. Eso es lo que, como digamos, el ciclo biológico del animal le dice. Y eso es lo que hace. Por eso el huevo es más grande. De hecho, Ah, hay hartos animales que cuando están en peligro, insectos sobre todo, que cuando uno los persigue, botan huevos, botan algún líquido y esos líquidos generalmente vienen con huevos. Las garrapatas, pues chiquillos, para los que tienen perros, ¿sí? ¿Han visto que uno revienta la garrapata o las va a aplastar y las garrapatas salen como desde adentro, la otra garrapata desde adentro, como si fueran aliens? Eso, el instinto de supervivencia. Es súper así de los animales. Eh, Sobre todo, y eso es lo que pasa, ¿sí? Básicamente se cachó que el instinto de supervivencia de la gallina es poner huevos con temas así para el gato. Y vuelvo a repetir, este animal no sirve para nada, ¿sí? Para nada. Como digo, va a quedar una sopa para hacer un caldo de ave y para nada más. O sea, y ni siquiera. ¿Sí? Este animal después se sacrifica y se incinera. Ahí el está. profe, Sí, esto es lo que pasa con la pelecha, ¿sí? Ahí se ve lo que pasa, ¿sí? Lo que se ve en la primera línea de roja, ¿sí? La primera línea roja es la producción normal, ¿sí? Esta es la producción normal, y como dice ahí, se corta, se hace un ciclo, ¿sí? Donde se les corta el alimento y se les da poca agua, creo que no me acuerdo, creo que son 10 días sin comida, y si no me equivoco, creo que son 2 días sin agua o 3 días sin agua,
y ahí se dispara de nuevo la producción. ¿Se dan cuenta? La producción es alta, baja, deja de producir, se les corta aquí, aquí se produce la pelecha, se corta el agua, se corta el alimento, y después vuelve a producir el animal. Un pic de nuevo, que no es tan alto como el anterior, ¿sí? La producción es menor, pero el tamaño del huevo es más alto. Entonces, eso es. Esta se ve en el gráfico cómo se produce. Es ¿sí? poquito tiempo. Sí, un poquito tiempo. Como dice ahí, son generalmente lo que dice ahí, lo que decíamos acá, eran 30 semanas más, 9 meses más. ¿sí? O sea, está produciendo por 13 meses más o menos, 13, 14 meses. Se corta esto y después el animal produce, como dice ahí, el ave entra en proceso de producción durante un mes y después lo reanuda por 9 meses más, 30 semanas más. ¿sí? Por semana, se ve, generalmente los huevos se ve por semana. ¿sí? Esta pausa dura como un mes. ¿sí? La pelecha, ¿sí? Una de las cosas más crueles que se hacen en la producción. Yo creo que es la cosa más cruel. De todas las cosas de producción que yo he visto que se hacen en los animales, creo que la pelecha es lo más cruel. Y eso que los animales algunos lo pasan pésimo, pero esto yo creo que es lo más cruel. Ahí están los tamaños de huevo, ¿sí? Y se ve el tamaño de huevo. Y las categorías, generalmente uno a veces ve las categorías, estas son las categorías que se usan en Chile, ¿sí? Ahí se da cuenta que las categorías generalmente dice huevo de primera, grande, super extra, y ese es el peso que se ve del huevo, ¿sí? Ah, gracias, se me había olvidado, no lo mencioné. Gracias, Karina, por acordarme de más cosas terribles. El despicado. Para quien no sabe, acuérdense que estas gallinas están en jaula. Sí, gracias, Karina. Para quien no sabe, como estas gallinas están en jaula y uno no quiere que las gallinas se maten entre ellas, se les corta el pico. ¿Sí? A esta se le ve un poquito. ¿Sí? Es la otra crueldad que se le hace a la gallina. Sobre todo a las ponedoras. Se les corta el pico. ¿Sí? No se ve acá, pero se les corta. ¿Sí? Gracias, Karina. Se me había olvidado. Pero sí. En esto se usa harto, sobre todo en las gallinas ponedoras. Como digo, son como 4 gallinas por jaula, se ocupa harto el despicado. Se me había olvidado, ¿sí? Ahora aquí están los tamaños de huevo, ¿sí? Los tamaños del huevo, ahí se ven, ¿sí? Los tamaños, generalmente nosotros lo que encontramos generalmente son huevos grandes, es lo que se encuentra generalmente en el supermercado, grande y mediano, ¿sí? Y a veces uno, cuando va a la feria o en otros lugares, generalmente encuentra estos huevos los super extra, que son súper, súper grandes, ¿sí? Que son los que son producto de la pelecha, estos super extra. ¿sí? Y aquí vienen algunos procesos, ¿sí? Ya para hablar, ya tenemos el huevo, la gallina ya la sacrificaron, se incineró, y ahora llegamos con el huevo se distribuye de acuerdo a sus tamaños, llega al supermercado, pero después el huevo también puede pasar por algunos procesos. Y como dice ahí, quizá uno de los procesos más de los últimos 20 años más importantes que ha pasado con el huevo es esto del huevo, el famoso huevo deshidratado o liofilizado, ¿sí? Que es, como digo, esto es de los últimos 20 años, ¿sí? Y es, como dice ahí, básicamente se elimina todo el agua del huevo. La liofilización es una deshidratación, ¿sí? A muy bajas temperaturas, ¿sí? Y esta liofilización lo que permite es que las proteínas y el valor alimenticio de los alimentos que se liofilizan se mantenga. Las características también de sabor, de color, ¿sí? Se mantengan. Esto, como dice, es una deshidratación. Se deshidrata el huevo a muy bajas temperaturas. Y como dice ahí, la gran gracia de esto, ¿sí? Es que yo puedo mantener el huevo, un huevo que por lo general dura poco tiempo, ¿sí? Lo puedo mantener casi durante un año, ¿sí? En las condiciones adecuadas, seguramente se lleva al vacío, en un lugar fresco y seco, se puede mantener sin problema. Esto se hace sobre todo, se ocupa mucho como, a su vez, materia prima, por ejemplo, cuando se hacen, no sé, producción de dulce, se ocupa mucho huevo liofilizado, ¿sí? Que es huevo en polvo, básicamente. Se ocupa mucho. Cuando ustedes ven que a lo mejor que tienen algún dulce o algún snack que dice huevo, generalmente no es que alguien esté rompiendo los huevos con las cáscaras y echándolo así en la máquina, sino que se ocupa huevo liofilizado. ¿sí? Como dice ahí, tiene mucho potencial en la industria alimentaria.
Es quizá en los últimos 20 años, si es que ha aumentado la cantidad de huevo que ha tenido y en los alimentos es producto de la liofilización de él, que como dice ahí, un huevo deshidratado. El huevo, como dice ahí, se recepciona, se inspecciona, se sanitiza, tiene que sanitizarse, ¿sí? Los componentes se separan, se separa la yema de la clara, ¿sí? Se tratan de manera distinta. Se pasteuriza para que se elimine cualquier bacteria o cualquier microorganismo que traiga, y luego se pasa por el proceso de liofilización. ¿Sí? Y también ahora, yo no lo he visto aquí en Chile, sé que lo venden, pero no lo he visto, al menos en los supermercados, pero sé que lo venden, que es huevo líquido. ¿Sí? Básicamente lo que le venden a uno es esto, ¿sí? Una botella con huevo, como si fuera un batido de huevo, ¿sí? ¿Qué dice ahí? ¿Sí? Se pasteuriza el huevo, no se deshidrata, ¿sí? Sino que se mantiene de manera líquida, ¿sí? Se pasteuriza, se dice ahí que se comercializa líquido, ¿sí? Se pasteuriza y después se vuelven a juntar la yema con la clara y lo que le venden a uno es esto, ¿sí? Una botella con huevo líquido. ¿Sí? Como dice ahí, esto generalmente también se usa mucho para la industria alimentaria, ¿sí? Es muy útil. Además que por condiciones de almacenaje y transporte también el huevo líquido es súper útil, ¿sí? Y además la duración generalmente en refrigerado dura entre 5 y 12 días, ¿sí? Como se dan cuenta, aquí esto es muy fácil porque yo aquí puedo controlar la cantidad de litros de huevo que le echo a lo mejor a una producción de alimentos, ¿sí? Esto, como digo, yo no se encuentra, no es algo uno vaya a veces, a lo mejor en uno que otro supermercado puede que lo encuentre, es difícil, yo no lo he visto nunca, pero sé que existe, porque tenía un amigo que se dedicaba también a la repostería y decía que compraba de esto. Así que esos son como los dos grandes subproductos del huevo, ¿sí? Como digo, hay huevo deshidratado, huevo líquido, ¿sí? Envasado, y lo otro que yo vi una vez que era huevo cocido envasado, que voy a ver si encuentro fotos. Que era como si le vendieran, ahí está, huevo cocido en barra. Que Es como básicamente lo los que le huevos venden duros. es como los huevos duros. Es como los huevos duros. Esto es. Aquí en Chile no se ve mucho, no, por supuesto, para variar. Los chinos, ¿sí? Lo venden, no sé si se ve bien, pero ahí está. Huevo cocido en barra. Esto es de verdad, esto es un producto real. Ahí se ve el huevo cocido en barra. Como dice ahí, es como como un embutido de huevo, ¿sí? Ahí está. Es súper chistoso, ¿sí? Ahí Un está. hand roll. Es como un hand roll de puro huevo, ¿sí? Sí. Ahí está. ¿Sí? En Japón en Japón y en China lo venden. Yo aquí en Chile yo no lo he visto, pero a lo mejor si uno va a meterse a los supermercados chinos ahí en Patronato o algo, probablemente encuentre. Yo no lo he visto, pero probablemente lo encuentre. Pero es así, ¿sí? Esto aquí no se produce en Chile, ¿sí? Lo que sí se produce en Chile son estos huevos líquidos envasados y el liofilizado, que es huevo deshidratado. Esos chiquillos, ¿sí? Hay un par de videos que se los voy a dejar ahí. Cuando suban la clase les recomiendo que ver estos dos videos, ¿sí? Habla un poco de la producción de huevo para que lo revisen. El otro día al final me arrepentí y dije no voy a dejar los videos de la producción de fiambres porque eran muy mala onda. Así que, pero estos sí se los puedo dejar, ¿ya? Ahí está. Así que eso, chiquillos, vamos a dejar hasta acá la clase. Ahí, me salté un par de diapos, pero es porque son cosas que en verdad, si bien son importantes, no necesito ¿cómo se llama? Que la revisada me importaba ver más la producción de huevos, que habláramos de la pelecha y de las categorías de huevo y de esto, ¿sí? De los subproductos del huevo. Así que vamos a dejar hasta acá. Esta clase no la he subido, por si acaso la voy a subir ahora, ¿sí? No la he subido. Así que eso, chiquillos, los dejo. No sé si tienen clase más o no hoy día, pero los dejo y nos vemos más tarde. Sí. O sea, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien todos y todas. Chao, profe, que esté bien. Venga, buen fin de semana, profe. Chao, Chao. Que estén bien. profe, Chao, chao. cuídese. Espero que esté bien. Chao.